Buenos días, amados hermanos. Qué bonito, qué privilegio estar precisamente hoy aquí. Es la primera asignación que me hace Dios en el año y la recibo con mucha humildad, dando gracias por su infinita misericordia, porque sin eso no estaría aquí de pie. Vamos a seguir en esta atmósfera de reverencia y de adoración a nuestro Padre Celestial. Cerremos nuestros ojos 10 segunditos para encomendarle este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, seguimos, oh Dios, en este momento en tu presencia, adorando y exaltando tu grandeza, exaltando tus grandes maravillas, exaltando tu misericordia y tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús, oh Dios, te pido que tú tomes este tiempo en donde hemos venido dispuestos a escucharte, en donde hemos venido dispuestos a tener un encuentro especial contigo. Llévate todo lo que no sea de ti. Limpia este lugar, limpia esta atmósfera, Padre, para que sea solo tu presencia, Espíritu Santo, inundando, edificando, llenando, saturando y saciando nuestras vidas. Padre, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, tú sabes de qué tenemos necesidad. Hoy requerimos en el nombre de Jesús que tú seas propicio, Señor, a esa gran pregunta que hay en nuestro corazón, a esa necesidad, a ese clamor, a ese sentir que hay en cada uno de nosotros de escucharte, de encontrarnos contigo. Yo me quito de este lugar para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, ministrándonos y haciendo tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, encuentro con propósito ha sido el nombre que Dios ha puesto en mi corazón para que conversemos el día de hoy. Y hablar de un encuentro con el Señor creo que es pertinente porque todos los que estamos aquí estamos porque Dios en algún momento nos ha encontrado, ¿cierto? Hablemos de un encuentro particular y en este caso quiero que nos gastemos este tiempito recordando al apóstol Pablo, a San Pablo. Creo que de los encuentros que más recordación tienen en nuestra vida, atendiendo o revisando los personajes de la Biblia, es el que él tuvo, porque fue muy directo, fue un encuentro que realmente marcó y que uno queda como que, ¿qué pasó aquí? Busquemos entonces en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a leer del versículo 9 al 19. Ustedes saben que a mí me gusta leer bastante la Biblia, entonces no se enoje conmigo si lo pongo a buscar mucho. Vamos entonces al libro de Hechos. Si ya lo tienen, podemos decir amén. Capítulo 9, ¿verdad? Dice, versículo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces aquí vemos el encuentro de Pablo, de Saulo en su momento con el Señor. Pero hablemos quién es él, recordemos quién es él. Saulo era un hombre hebreo. Pablo nació en un hogar fariseo. La instrucción, la educación, el fundamento de Pablo era 100% judío y fue educado por los líderes, fue educado por el sumo, fue educado por aquellos que guardaban celosamente el cumplimiento de esa ley. Entonces, desde joven, teniendo él esa visión y esa ley judaica tan metida en su vida, en sus convicciones, él se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Entonces, todo aquel que creía en Jesús como Salvador era perseguido, era acosado y, bueno, incluso asesinado por Pablo y por Saulo, y los que estaban con él. De hecho, él presenció y a partir de allí empezó la persecución con más auge. El primer mártir que fue Esteban, el primer apedreamiento que se hizo por seguir a Jesús como Salvador, que fue Esteban, allí estaba Saulo y desde ese momento tomó como mucha más fuerza la persecución que él hizo a la iglesia de Cristo. Aún así, conocemos que Saulo, luego de ser llamado por el Señor, Dios le da una nueva identidad, se llama Pablo, escribe 13 libros de la Biblia, de los apóstoles que más libros ha escrito en la Biblia, y cumple un propósito y cumple un llamado maravilloso por parte del Señor. Entonces, además de seguir a todos los cristianos con determinación, no más de perseguir a los cristianos con profunda determinación, hay algo que marca en esta historia y es qué pasa después del encuentro con Jesús. Todos tenemos una vida antes de llegar a los pies de Cristo. Todos tenemos un pasado, quizás no de persecución a los cristianos, pero todos tenemos una historia. Todos hemos venido, por ahí alguien me decía en algún momento, hablando de psicoterapia, todos somos un niño herido, porque todos tenemos un pasado, quizás lleno de dolor, lleno de tristeza, y muchas de nuestras actuaciones hoy como adultos vienen de ese pasado que arrastramos. Pero en algún momento de nuestra historia y de nuestra vida llega Jesús a nuestro encuentro. Entonces, en este caso vemos un Pablo que inmediatamente se encuentra de una manera súbita con Cristo, decide vivir una vida de obediencia al propósito para el cual él fue llamado. Él empezó a recorrer lo que hasta ese momento se consideraba el mundo, llevando por toda la tierra, dice la palabra del Señor, estableciendo iglesia, estableciendo el reino de los cielos. A partir del encuentro que nosotros tuvimos con el Señor, ¿qué hemos hecho con nuestra vida?
Y es el primer punto que quiero que empecemos a revisar y que empecemos a reflexionar. Nuestro encuentro con Jesús. Quizás no íbamos camino a una finca, a un paseo y vimos un gran resplandor y caímos al suelo tumbados sin ver. Tal vez no fue así, pero alguien nos invitó a la iglesia. Pasamos por alguna circunstancia muy difícil que nos llevó a conocer al Señor. ¿Cómo fue tu llegada a la cruz? ¿Cómo fue ese encuentro? Y hagamos el ejercicio mental. ¿Cómo fue que yo vine a los pies de Cristo? Yo creo que todos tenemos claro cómo fue que llegamos aquí. A mí me invitó una amiga, por ejemplo. Toda la vida yo nací en un hogar católico, yo iba a la iglesia católica, voy cuando tengo que ir, pero no había asistido nunca a una iglesia cristiana. Me mudo de barrio cuando tenía 14 años y una vecina me dice, aquí en la calle hay una iglesia, mi abuelita es anciana de la iglesia, vamos. Y recuerdo que fui un domingo de resurrección por primera vez a una iglesia cristiana. Y todos tenemos claridad de cómo fue ese primer encuentro que tuvimos con el Señor. En Hechos 9:3 nos dice, ¿quién eres, Señor? Perdón. En el viaje sucedió, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente alrededor él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese primer encuentro el Señor viene y nos dice, Natalie, ¿qué hay de tu vida hasta ahora? ¿Qué hay de tu vida hasta este momento? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué estás haciendo? Y yo sé que a partir de ese momento ustedes empezaron a sentir, al igual que yo, que ya algo no era igual. Aquí hay algo distinto. Ya yo no puedo seguir de la misma forma. Ya yo no me siento de la misma forma. Ya yo no empiezo a tener, los gustos que tenía antes empiezan como a tener otro color. Lo que yo hacía antes ya yo empiezo como a filtrarlo y ese es el Espíritu Santo que me empieza a mostrar, por allí no es. Lo que viene de ahí en adelante es qué hemos hecho tú y yo con ese encuentro, qué hemos hecho tú y yo con ese llamado. Encuentro con propósito se llama el mensaje de hoy. ¿Qué propósito hemos venido cumpliendo desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida? ¿Qué propósito hemos venido desarrollando? ¿Hacia dónde vamos? Quien no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando nosotros somos personas edificadas en el cristianismo, edificadas en el conocimiento del Señor, tenemos que tener un norte hacia dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? ¿Me voy a quedar toda la vida en una vida pasiva, en un modo automático, viviendo el día a día sin sentido y sin razón? ¿A dónde quiero llegar en los pies del Señor? Él ha venido a darnos salvación eterna. Pero mientras estamos aquí, ¿cómo muestro yo la salvación y cómo reflejo que Cristo me ha salvado en vida? Entonces, en el caso de Pablo, a partir de ese encuentro hubo obediencia y hubo cumplimiento del propósito. Y ustedes dirán, ¿cómo supo Pablo cuál era el cumplimiento del propósito? ¿O cómo sabemos nosotros cuál era el propósito o cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? Pablo, en la palabra de Dios, el propósito de Pablo fue revelado ¿a quién? A Ananías. Ananías le dice, Señor, ¿cómo que tú me estás diciendo que vaya donde este Saulo? Tengo conocimiento que él ha perseguido, me va a matar. Inmediatamente yo llegue diciendo que soy cristiano y que vengo en nombre de Jesús, lo primero que va a hacer es matarme. ¿Cómo me vas a mandar tú donde él? Tengo conocimiento que él viene a Damasco porque él pide carta, pide autorización a los sacerdotes de la ley judía para que todo aquel que proclame el nombre de Jesús pueda ser perseguido, pueda ser acabado y pueda ser destruido por él. Y tú me dices a mí, ve donde él. Hay veces que no entendemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las órdenes que Dios nos da? Y en Hechos 9:15 el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El gran propósito de Pablo se le revela a una persona que no cree en primera instancia lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está totalmente en ruinas. ¿Quién, en qué momento de la vida los apóstoles se iban a imaginar que aquel que apedreó a su amigo Esteban, el que estuvo allí presente en la muerte del primer mártir, iba a ser uno de los más grandes apóstoles en el cumplimiento de la gran comisión de Jesús? Hay veces que nosotros no creemos para qué nos llamó Dios. Y decimos, a mí, yo, que he mentido, que he hecho daño, que he sido deshonesto, que he murmurado, que he atacado, que me he drogado, cualquier cosa que haya estado marcado, que haya marcado el pasado de los que aquí estamos. ¿Será que Dios sí puede hacer algo conmigo? Ya yo fui a la iglesia, yo viví una situación difícil, me encontré con Jesús, pero de allí a que Jesús me pase a otro nivel, ¿por qué te escondes del propósito que Dios tiene para ti? ¿Por qué no crees que Dios puede hacer en ti una persona totalmente nueva? ¿Por qué no crees que en Él somos nueva criatura? ¿Por qué nos cuesta tanto, pero tanto, pensar que Él puede darnos un nuevo corazón? Entonces, es importante que en este primer punto empecemos a reflexionar. ¿Qué he hecho yo después del llamado? ¿He obedecido o he dudado? ¿He obedecido? ¿He caminado en el propósito? ¿O estoy pensando en que esto es para otros, esto no es para mí? El Padre nos escoge, nos aparta y nos predestina desde la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad del Evangelio que les trajo salvación y le creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su nombre. Claro que lo que yo acabo de decir no me lo inventé. Todos, absolutamente todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, somos parte de su plan de creación perfecta y que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él no escogió solamente a Pablo, Él no escogió solamente a los apóstoles, Él no escogió solamente a los pastores, Él no escogió solamente a los líderes, Él te escogió a ti, allí en ese lugar donde estás, en el cuarto donde no quieres salir, en ese trabajo que tienes que quizás no te dan el valor que tú sabes que te mereces, en ese lugar donde estás luchando porque hay una petición que quizás aún no ha tenido respuesta. Allí en ese lugar oscuro en el que te encuentras o en ese lugar de privilegio en el que por la misericordia de Dios estás, allí estás cumpliendo un llamado y una escogencia de un Dios perfecto, que cuando lo puse en estos días en mi estado, le mostró las estrellas a Abraham, allí estabas tú.
Entonces, ¿cuál es el propósito que tú y yo tenemos? Ya revisamos el que decíamos, el que nos comentó la palabra con respecto al propósito de Pablo. Pero ¿para qué fuimos escogidos? ¿Te has preguntado para qué fuiste escogido? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué conoces de Jesús? ¿Por qué entre muchos en tu trabajo, entre tus amigos, entre el medio en que te desenvuelves, tú tienes algo distinto? En lo que acabamos de leer, dice que hemos sido escogidos para la alabanza de su gloria. Él nos ha escogido para la alabanza de su gloriosa gracia. Y en palabras más, palabras menos, Él nos ha escogido para que vivamos para Él. Para que vivamos rindiendo culto y honor a Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Ese es el propósito supremo. Vivir para Cristo. Vivir en Cristo. Vivir por Cristo. Vivir con Cristo. Ese es nuestro propósito principal. Y a partir de allí se deriva todo lo demás. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos como cristianos? Que yo cometo como cristiano. Que pongo en primer lugar mi propósito personal. Antes que el propósito para el cual yo fui creada y escogida. Entonces, el primer punto que conversamos fue en nuestro encuentro con Dios. ¿Qué pasó a partir de nuestro encuentro con Dios? Ahora en este segundo punto yo quiero que revisemos y nos preguntemos, ¿estamos viviendo en el propósito para el cual Dios nos ha creado, para el cual fuimos llamados, para el cual fuimos escogidos? Tú y yo somos los responsables de alabar de manera constante a un Dios eterno. Y esa alabanza no significa ponernos aquí maravillosos los que tienen el talento de alabar con voces y con instrumento al Señor. Pero la alabanza debe ser un estilo de vida diario. Ah, no, yo no fui escogido porque como yo no canto, entonces yo cómo voy a alabar. Esto, el escogido entonces fue otro. Y la adoración resulta que es un estilo de vida, porque Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, no solo los que toquen, canten, alaben con danzas, todos estamos incluidos allí. Maravilloso el que canta, porque por allí dicen que el que canta ora 2 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 57:2? Y quiero que analicemos puntualito, un mensajito de David en ese momento. Salmo 57:2. Allí clarito nos dice, clamo al Dios Altísimo, quien cumplirá su propósito para mí. David allí nos muestra 2 cosas. La primera, Dios tiene un propósito conmigo y contigo. Y lo segundo, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Yo creo que lo hizo de manera muy clara y precisa. Ese versículo nos muestra. Cumplirá su propósito para mí. En cuanto a Pablo, todos se sorprendían al ver que el que perseguía al mismo Jesús ahora predicaba, y para él fue difícil. Los primeros días fueron difíciles. Tuvo que esconderse en esos primeros días de su conversión. Bueno, él se encuentra con Jesús, recibe la visión, tiene ese momento, ese espacio con Ananías. Después de un encuentro con Cristo, ya uno no vuelve a ser igual. Ya tú sabes que Él es real. Y él corrió. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo? Bautizarse en un acto de obediencia. Entonces, él empieza a cumplir con el propósito. La iglesia estaba dispersa debido a la persecución que quizá él había incitado, y empieza a viajar por todos los lugares, a predicar la palabra, a llevar el mensaje de salvación.
Sus viajes lo llevaron desde Damasco, Jerusalén y Tarso hasta Chipre, Arabia, Antioquía y muchos otros lugares del mundo conocidos en esa época. Entonces él empezó a cumplir con ese propósito maravilloso, con ese propósito especial que Dios le había dado. A él le tocaba trabajar, él trabajaba armando tiendas para poder subsistir y aún así cumplía el mandato para el cual había sido escogido. Propósitos personales, yo tengo muchos, quizás usted también tiene muchísimos más. Yo soy psicóloga, hablemos de ustedes. Han viajado, son exitosos, son empresarios, han cumplido o están viviendo un rol importante, tienen unos hogares maravillosos, amas de casa que tienen edificado el hogar, que han criado y que han fomentado hijos excelentes. Cada uno de los que aquí estamos cumpliendo alguna misión. Entonces, todo esto ha sido por la gracia de Dios. ¿A qué quiero que vayamos y qué quiero que reflexionemos en este momento? En medio de todos esos roles que desempeñamos, ¿estamos cumpliendo el propósito de vivir para Dios? A veces me esfuerzo demasiado quizás por ser una buena profesional y se me olvida buscar primeramente el reino de los cielos. A veces me esfuerzo demasiado por ser buena persona, por ser buena en mi trabajo, por ser buena en mi casa, por no fallarle a los que están a mi alrededor. Pero se me olvida buscar primero el reino de los cielos. No estoy viviendo en el propósito. Por algo la palabra y Jesús nos enseña, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás te será añadido. Yo tengo que levantarme en función del reino. Yo tengo que vivir para orar, yo tengo que vivir para alabar, yo tengo que enfocarme. Mi norte, ¿cuál debe ser? Vivir en Cristo. Cuando yo vivo en Cristo, cuando yo me despierto en función solo de agradarle a Él, lo demás llega por añadidura. Hallo gracia en el lugar donde me encuentro. Mi hijo o sus hijos, nuestros hijos, crecen instruidos por el Señor. Con algunos compañeros de la iglesia donde me congregué hace muchísimos años, 20 años por allá, siempre decíamos cuando nos tocaba, mi primer ministerio fue el ministerio de alabanza, cuando nos tocaba ministrar o algo, no que tengo que ir a tal parte, no. Dedícate primero a los negocios del Padre, que el Padre se dedique a los tuyos. Y a mí eso me ha quedado para siempre, por siempre. Dedícate primero a los negocios de papá, que Él se encarga después de resolverte los tuyos. No porque Él nos necesite a nosotros, sino porque Él debe ser siempre nuestra prioridad. Entonces, como psicóloga, como mamá, como profesional, como hija, como hermana, como todo en esta vida, lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios, agradar a Dios. No es ser psicóloga para servirle a Dios. No es ser mamá para mostrar a Dios. No es trabajar para reflejar a Dios. Es buscar a Dios para poder ser lo que quiero ser. De eso se trata vivir en el propósito. De eso se trata vivir en el propósito a partir del encuentro con Jesús. Si yo sigo viviendo mi vida normal y tengo a Dios como un accesorio, como un llavero, al cual acudo todos los días para un Padre Nuestro, para darle gracias por el pan, para pedirle por la necesidad, pero sigo mi vida alejada de Él, no estoy viviendo en el propósito. De nada ha servido ese llamado que Jesús me ha hecho porque yo no le he dado el valor, no le he dado el sentido que debe tener. Y Jesús está todos los días tocando la puerta, todos los días llamándome y todos los días nos está diciendo, primero vive para mí, que yo te resuelvo el resto. Yo te resuelvo el resto. Entonces, eso desde nuestros propósitos personales. Pero, ¿qué nos pide el Señor para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él? En la Biblia, en alguna ocasión, compartiendo con ustedes, le he dicho, este es el manual de vida de todos. Leamos lo que nos dice Romanos 12 a partir del versículo número 1. Me gustaría hasta el 21, vamos a ver si llegamos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
cuerpos en santidad. Primer llamado para cumplir una vida en función de Cristo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga en concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Somos tan orgullosos, somos tan altivos y pensamos que por las cosas que tenemos, que todo ha sido por Dios, porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos nada que no hayamos recibido. Pero tengo un título, tengo un carro, tengo una casa o tengo lo que sea y ya me creo, el pecho se me abre. Y Dios me está diciendo, ten un concepto de ti como poco, no porque Él quiere que tengamos baja autoestima, y aquí sale la psicóloga, sino que siempre quiere que consideremos al otro como merecedor de amor, como merecedor de respeto, como merecedor de admiración, y que por mucho que tú tengas, eso no te hace más que nadie. El llamado de Dios es ser humilde. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga en concepto, bueno, eso fue lo que acabamos de leer. Entonces, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Es decir, necesitamos de todos. Aquí nadie es autosuficiente. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Y si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestar el servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. A Dios no le gusta la pereza y eso me jala a mí las orejas. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Es decir, va a haber sufrimiento, pero ¿qué nos dice? Perseveren, confíen, esperen. Perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Me encanta esta versión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos, porque está escrito, en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, lo repite. Al contrario, vence con el bien el mal. ¿Cómo es vivir para Cristo? ¿Lo estamos haciendo? Hay muchas cosas en las que tenemos que ajustar, ¿verdad? Para poder vivir en ese propósito. Y esto es un llamado para que sigamos reflexionando, para que sigamos pidiéndole a Jesús que perfeccione esa obra maravillosa que inició con nosotros. Aquí nadie es una obra terminada. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Pero en Cristo somos nueva criatura. En Cristo somos barro y nos moldea, pero tenemos que dejarnos moldear. Y eso significa humillarme y reconocer mi necesidad de Cristo todos los días de mi vida. Y entender que antes de ser cualquier cosa a nivel personal, soy hija de Dios. Y he sido llamada para cumplir un propósito eterno. He sido llamada para vivir en Él.
si yo vivo en Él, yo estoy absolutamente convencida de que siempre nos irá bien. Y quiero que pasemos a otro punto. En nuestra vida, antes de pasar al otro punto, para cerrar este segundo, no solo se trata de que nos volvamos fanáticos y que nos encerremos en cuatro paredes porque yo tengo que vivir una vida que le agrade a Dios. Nosotros podemos continuar con nuestras vidas. Nosotros podemos establecer proyectos personales. Podemos soñar en grande. Yo tengo sueños enormes. ¿Cómo los iré a cumplir? No tengo ni idea. Pero tengo un papá que sí puede. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con esos proyectos personales? Buscar la voluntad de Dios. Dice en Proverbios 3, versículo 6, buscad su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. En todo lo que hagas. En todo. ¿Quieres montar una empresa? Busca su voluntad, busca su dirección. ¿Quieres estudiar una carrera? Busca su dirección. ¿Quieres hacer lo que quieras hacer? Busca su dirección y Él te mostrará qué camino seguir. Pero si primero tú con tus herramientas, que no son tuyas porque te las ha dado Él, tú con tus capacidades y tus habilidades montas el negocio, haces la propuesta, tocas la puerta y te olvidas de Él, ¿cómo garantizamos el éxito? Si Juan 15 nos dice que separado de Él, nada podemos hacer. Y en su misericordia Él nos permite alcanzar muchas cosas. Hay muchas cosas que Dios me ha dado que yo no las he pedido y yo digo, qué bueno eres, porque sé que no lo merezco. Porque Él es bueno, porque en su amor eterno Él ha prometido un futuro de bienestar para mí, tiene planes de bienestar para mí. Pero eso no significa que siempre va a ser así. El llamado de hoy es que a partir del encuentro que ya todos tuvimos con Él, empecemos a revisar si estoy viviendo en su propósito. Ahora, la parte difícil, el tercer punto. El propósito en medio de la prueba. Porque listo, nos encontramos con Jesús y queremos que ya todo empiece a ser perfecto, ¿cierto? Pero empiezan las dificultades, empiezan las tribulaciones, empiezan los problemas o quizás se agrandan los problemas. ¿Y qué pasa si yo estoy viviendo en el propósito? ¿Qué pasa si yo me levanto a agradarle? Si yo lo busco, si le soy fiel, si me he negado a mí misma, he negado vivir en mis placeres, he renunciado a tantas cosas por seguir a Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está? Revisemos a Pablo. Volvamos a la vida de Pablo. Cumplió el propósito a cabalidad, ¿cierto? A cabalidad. Dice, por amor a Cristo, Pablo sufrió muchos azotes, fue golpeado con varas, enviado a la cárcel, naufragó 3 veces, pasó hambre y sed, lo mordió una serpiente, pero nunca se echó atrás en su fe. Él continuó firme y predicó sobre el amor de Dios hasta su muerte. Al final del libro de Hechos nos dice que Pablo recibía a los hermanos de la fe en una habitación que alquilaba o en prisión. Difícil. En una enfermedad terminal, en una cárcel, sin empleo, con un hijo con un camino que quizás no es el adecuado, en soledad, en depresión, en ansiedad, en angustia, llena de miedos. Qué difícil es vivir para Cristo. Qué difícil tomar la decisión de permanecer fiel cuando el mundo entero lo tengo encima. Ese es el gran reto de un cristiano. El propósito durante la prueba. El encuentro con Dios no significa una vida sin pruebas o momentos de dificultad. Cada encuentro trae propósito y es cuando yo cumplo el propósito que voy a tener fuerzas para afrontar la prueba. Cuando yo vivo para Cristo es que voy a llenarme de herramientas
para poder cruzar el desierto. Porque a veces no tengo fuerzas ni para cruzar el desierto, sino que me inmovilizo y me quedo anclada porque no quiero seguir y no quiero avanzar más. Pablo nunca dejó de alabar a Dios. Cuando revisamos ahorita cuál era nuestro propósito aquí en la tierra, lo que leímos en Efesios, hemos sido creados para alabanza de la grandeza de su nombre, de la gloria de su gracia. Pablo nunca dejó de alabar a Dios. Es más, alabando a Dios, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y salió de la cárcel. Alabando a Dios, se rompen las cadenas de la enfermedad, se rompen las cadenas de la angustia, se rompen las cadenas de la depresión, se rompen las cadenas del desempleo, se rompen todas las cadenas que nos tienen atados, pero es viviendo el propósito. Pablo sabía, yo no estoy aquí para vivir mis caprichos personales, yo tengo que vivir para Dios. Si en el camino de mi vivencia espiritual, de mi experiencia con Dios, hay tropiezos, el Señor me levanta. Yo tengo que vivir para Él. Deja de pensar en el problema, deja de pensar en la circunstancia como algo que ya no tiene respuesta o solución. Déjaselo a Dios. Déjaselo al que puede resolverlo. Y tú vive para Él. Levántate pensando en hoy cómo le sirvo al Señor. Hoy cómo llevo el mensaje donde estoy. Levántate pensando en cuánto tiempo me gasté orando. Levántate pensando en qué libro de la Biblia voy a leer. Levántate pensando en perdonar. Levántate pensando en llamar a los que hace mucho rato no llamas. Levántate pensando en cómo llevas a Cristo en cualquier lugar. Y en esa función de vivir para Él, la carga se empieza a hacer más liviana. Pero si te levantas pensando, hoy no tengo, hoy no puedo, hasta ya no puedo más, y dejas a Cristo a un lado, el bulto es más grande. El bulto es más grande, la carga se hace mucho más pesada. Entonces, el propósito durante la prueba nos muestra que nuestra verdadera función como cristianos, ¿cuál es? Vivir en fe. Vivir en fe. Durante la prueba, ¿cómo podemos afrontar viviendo un propósito, creyendo, convencidos de que Dios tiene el control? En 2 Corintios, gracias hermanita, es un regaño porque me la dieron desde temprano y la dejé en mi puesto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Me fui. Sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. ¿Qué hago? Leemos otra vez. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. ¿Para quién debemos vivir? Para Cristo, quien murió y resucitó para darnos vida. Entonces, vamos a darle valor, vamos a darle sentido a nuestro encuentro con Cristo. Que realmente cobre significado saber que tú ya tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón. Eso es lo que necesitamos para poder avanzar en nuestro camino con el Señor. A partir de este momento, a partir de ahora, llevémonos con humildad esta reflexión. A partir de ahora empecemos a decir, Dios mío, yo te conocí hace 30 años, 20 años, un mes, una semana, te estoy conociendo apenas hoy. Pero ya yo quiero empezar a reflejarte, ya yo quiero empezar
a vivir conforme al propósito para el cual fui creada. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Jesús nos llamó a ser luz, a ser la sal. Eres diferente a todos los que te rodean. Te dejas mezclar. Cuando estás en un grupo, te confundes en medio de la multitud. ¿Estás cumpliendo el propósito? Entonces, hermanos, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es tan grande. Yo no sé si lo haría. Morir por otros que no conozco, que hablan mal de mí, que no me reconocen, que me apedrean, que me juzgan, que me humillan. Jesús lo hizo por ti y por mí. Le estamos dando sentido a ese sacrificio. No puedo seguir siendo igual al resto. Yo tengo que marcar la diferencia. Yo tengo que demostrar que Jesús vive. Yo trabajo secularmente. Me rodeo con mucha gente. Trato de siempre tener una sonrisa. Muchos me quieren. Trato de que los que estén conmigo se sientan bien. Pero también trato de mostrarles de que yo creo en un Cristo vivo. Me falta más. Tengo que esforzarme más, sí. Pero de las cosas que le pido a Dios es que me enseñe a marcar la diferencia. Estar hoy aquí, hoy en Sincelejo, en este lugar, es un privilegio. Estamos marcando la diferencia. Estamos sentados con el Rey. ¡Qué privilegio! Por eso agradezco tanto a Dios que me haya asignado esto hoy. Y yo quiero que todos vivamos con la pasión de querer agradar, de querer vivir para el que todo se lo merece. Vivamos con propósito. Que ese encuentro tenga sentido. Ya no seas igual. Corrige tu vocabulario. Deja de mentir. Deja de murmurar. Habla con el pastor. Dile, pastor, yo quiero también ayudar. Yo quiero servir. Y de pronto el primer servicio no va a ser estar aquí. Yo soy de las primeras que me voy. Yo no sé ni quién recoge la silla. Eso no está bien. Vivamos en el propósito. Yo creo que me emocioné mucho. Antes de cerrar, quiero que sepamos que en medio de la prueba Dios se va a glorificar. Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien y a ti te va a ir bien. Si estás cansado de luchar, si estás cansado de pedir, si estás cansado de rogar, recobra fuerzas y sigue. Sigue. No permitas rendirte. Sigue. Avanza. Que la respuesta llega. Porque Él tiene un futuro de esperanza para ti y para mí. Dios es real. Yo estoy aquí para mostrar un Dios de verdad. Y se va a seguir glorificando. Quiero terminar con un testimonio. Se sale un poquito del propósito, pero ya vamos a orar nuevamente. Hace 9 años yo renuncié a mi cargo de provisionalidad en la unidad para las víctimas. Gracias a Dios, en estos 9 años siempre tuve empleo. Entraba en crisis cuando se me acababa un contrato, pero para misericordia de Dios, lo que más demoré de pronto sin un empleo formal fueron 3 o 4 meses. Siempre como a los 3 o 4 meses Dios me respondía con otro contrato. Entonces han sido 9 años viendo la gloria de Dios. En el 2022, la Unidad para las Víctimas, a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, abrió un concurso para carreras, para cargos de carrera administrativa. Y yo me postulé al cargo al cual había renunciado. Para no extenderme, me gané el concurso. Y el martes pasado me posesioné. Yo no hice nada. Todo es Dios. La gloria es para Él. Cerremos nuestros ojos. Señor, en el nombre de Jesús, seguimos delante de ti.
en este ambiente de gratitud, en este ambiente de adoración y de alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos ayudes a todos a vivir conforme a tu propósito. Nos hemos alejado, Señor. Hemos despertado cada día para vivir en función de nuestros planes personales y nos hemos olvidado que lo primero es el reino de los cielos. Aquí estamos, oh Jesús, para pedirte perdón porque nos hemos olvidado de ti, porque desde el momento en que nos encontramos contigo hasta este día no hemos cumplido con tu misión como debería ser. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos dirijas, Padre, por caminos y por sendas que nos lleven a ese cumplimiento perfecto de tu propósito. Te entregamos nuestros sueños. Como seres humanos tenemos sueños, Señor. Necesitamos también de cosas materiales para poder subsistir. Te pido que tú tengas en cuenta nuestra necesidad, pero también te ruego que no permitas que ese deseo de avanzar como humanos invalide el propósito perfecto de vivir y de buscar primeramente tu reino en nuestras vidas. Llénanos de ti, Jesús. Enséñanos a vivir como tú. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Muéstranos, oh Dios, que para nosotros existen esos planes maravillosos. Dios mío, este año 2025 está lleno de esperanza. Solo tú sabes cuántas dificultades habrán. Solo te ruego que fortalezcas nuestra vida para que si llega el momento difícil lo afrontemos contigo. Contigo, papá, contigo, Señor Jesús, contigo, Espíritu Santo. Tenemos la esperanza de que muchas cosas mejoren, que todo mejore. Llénanos, Señor, llénanos de fe y en tu infinita misericordia responde a esa esperanza, a esa necesidad y a ese clamor de nuestro corazón. Gracias por encontrarnos, gracias por buscarnos, gracias por rescatarnos, gracias por darnos nueva vida en ti. La ponemos en tus manos. Hágase en cada uno de nosotros según sea tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.